Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras, compañeres? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro curso, Nuevos Paradigmas para una Transformación desde las Agroecologías. Este es un espacio organizado entre Alsaco y Agroecológica, que es un movimiento de juventudes por la agroecología y la soberanía alimentaria del Perú, junto con el Consorcio Agroecológico Peruano, que agrupa a distintas organizaciones que promueven la agroecología, la defensa de los territorios, desde las diversidades culturales, bioculturales y agriculturales en nuestro Perú, y asimismo también con el apoyo de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, quienes han estado participando muy activamente en el desarrollo y fortalecimiento de la propuesta pedagógica, formativa y reflexiva que les estamos hoy compartiendo. Un saludo a todos, todas, todes quienes están acá presentes en la sala de Zoom y también a quienes nos están viendo por Facebook en vivo. Asimismo, también saludar a quienes nos están viendo de manera diferida por YouTube. Y bueno, justamente el día de hoy estamos cerca de 150 personas en la sala de Zoom y por ahí también cercanos a las 40 visitas en Facebook. Así que muchísimas gracias por el gran recibimiento, la acogida que ha podido tener este curso. Desde el Seco y Agroecológica ya no tenemos ni siquiera un año y hemos venido trabajando y compartiendo distintas instancias formativas en promoción de la agroecología para justamente masificarla, territorializarla y compartir, ¿no?, también experiencias diversas, distintas desde la Via Yala. Nos alegra mucho porque ha sido un proceso en donde hemos recibido cerca de 1.200 postulaciones de todo el mundo, pero principalmente de América Latina y el Caribe. Quienes nos acompañan en la plataforma Zoom van a ser cerca de 300 personas, compañeros, compañeras, compañeres, que a lo largo de las sesiones vamos a estar intercambiando ideas, reflexiones, ¿no? También dentro del espacio, quienes están viéndonos por YouTube o Facebook, vamos a hacer sesiones de 1 hora y media completa, y para quienes estamos en la sesión de Zoom van a ser sesiones de 2 horas, ¿sí? Esa última media hora después la vamos a explicar, que va a ser un compartir entre quienes estamos acá de distintas organizaciones, ¿no? Somos cerca de 150 organizaciones, ¿sí?, de distintos territorios, al menos 27 países han estado inscriptas en este espacio formativo. Y bueno, también aprovechamos para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que también nos congregan y que justamente muchos compañeros, colectivos, movimientos y organizaciones están acá presentes, que pertenecen y reivindican las luchas de los movimientos campesinos y de las diversidades agriculturales de toda la Via Yala. Así que este también va a ser un espacio para poder reivindicar estas luchas. Un abrazo fraterno a todos, todas, todos quienes nos acompañan también desde sus distintos territorios, a quienes están en la sala de Zoom. Les agradecemos que puedan poner también desde qué territorios nos acompañan, para que nos vayamos conociendo poco a poco. Van a ser 6 sesiones y ahora yo voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos ver en conjunto de qué más o menos va a tratar este espacio formativo, este curso. Ahí me confirman si es que ya están viendo mi pantalla, por favor, por ahí. Se ve perfecto. Se ve Buenísimo, perfecto. buenísimo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, justamente tenemos 6 sesiones, ¿no? Desde el 17 de abril hasta el 22 de mayo. La primera sesión, que es la de hoy, es repensando nuestros sistemas agroalimentarios para enfrentar las desigualdades. La siguiente sesión va a ser un análisis crítico de la extensión. Después vamos a continuar con la sesión de alimentación y buen comer, después buen vivir e interculturalidades, agroecología y géneros, y después vamos a terminar estas 6 semanas con un intercambio entre nuestras propias voces, a quienes van a estar dentro de las sesiones de Zoom. Vamos a poder tener la oportunidad de intercambiar nuestras experiencias y justamente poder nutrirnos de las mismas para fortalecer también nuestros propios espacios y generar ideas, ¿no?, que puedan unirse y sumarse justamente para dinamizar la agroecología
y hacer redes, ¿no? Tejer redes. Bueno, como lo mencionaba, organizamos Alsaco y Agroecológica, el Consorcio Agroecológico Peruano, junto con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Y ahora yo le voy a dar el pase a Catherine, que tiene un anuncio antes de ya formalmente empezar con nuestra sesión. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Pepe. Sí, yo les voy a leer un mensaje. Disculpa, gracias. Yo les voy a leer un mensaje que es el resultado de un trabajo colectivo con otras colegas que han participado en Alsaco y en otras instancias sobre el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, buenas tardes, compañeros. Os nos gustaría compartirles una reflexión antes de iniciar el curso, marcando nuestra postura como organización en cuanto al rechazo a cualquier expresión de violencia de género y el respeto de todas las diversidades, construyendo esta escuela como un espacio seguro y liberado. Entendemos el uso del lenguaje como un acto político que tiene el gran poder de nombrar, pues aquello que no se nombra no existe. Posiblemente a algunos les haya resultado extraño escuchar el uso del las, los y les o simplemente les para referirnos al grupo y no utilizar el artículo y sustantivo masculino como generalizador porque invisibiliza nuestras identidades diversas. Asimismo, es importante darles a conocer que más del 60% de nuestro curso está conformado por mujeres y cerca de un 5% de personas no binarias. Esto quiere decir que no se asumen dentro de la dicotomía femenino-masculino. Por lo que vemos necesario mantener un lenguaje que no les excluye ni violente. Por ello, optamos por utilizar el lenguaje inclusivo. El lenguaje, además de tener como objetivo la comunicación, tiene un origen social que cambia de acuerdo al contexto y tiempo en el que nos encontramos y lo democratizamos al hacerlo incluyente y a todas nuestras identidades, hablando desde el género hasta en lo étnico. La agroecología no es ajena a la perspectiva de género y feminismo, pues esta es transversal a las luchas y búsquedas de justicia social, ambiental, de género y étnica, pues sabemos que a lo que nos enfrentamos tiene como base al capitalismo y al patriarcado, que en conjunto explotan a los cuerpos feminizados, no solo como capital humano, y en el menor acceso a posibilidades de emancipación económica, sino también dentro de los cuidados, el sexual, y más así como invisibilizan gran parte del espectro de género. En el curso analizaremos la agroecología desde los estudios críticos de género para poder contar con más herramientas teóricas y espacios de intercambio que nos ayuden a cuestionarnos, de construir y construir desde una mirada más amplia que contemple las relaciones de poder desde el género y las desigualdades que se han construido en base a ellas. Finalmente, con todo lo dicho, no queremos ni pretendemos obligarles a utilizar el lenguaje inclusivo, pues sabemos que es una postura personal que consta de un proceso de deconstrucción, ni tampoco vamos a juzgarles por no hacerlo. Lo único que buscamos es hacernos entender y crear un espacio armónico y con respeto de todos. Recordamos que sin feminismos no hay agroecologías. Muchísimas gracias, Catherine, por el anuncio. Es importante tener esa consigna clara, sin feminismos ni agroecología, y a lo largo de las sesiones también vamos a estar compartiendo eh, distintas luchas, consignas, ¿no?, que se vienen trabajando también desde la agroecología. Eh, Antes de ya propiamente empezar, les voy a compartir ahí, espero que puedan estar visualizando el mapa que han estado completando quienes están participando actualmente en la plataforma Zoom. Y vemos, ¿no?, justamente todos los territorios que estamos presentes, los territorios patagónicos, ¿no?, la Mata Atlántica, territorios andinos, Centroamérica, el Caribe, Mesoamérica, también compañeros que nos acompañan desde Europa,
desde Canadá. Así que tenemos muchas diversidades, mucha participación. Quienes no hayan completado aún el Padlet con el mapa, ahora les van a estar compartiendo el enlace mediante el chat y van a poder entrar y poder completar el mismo para después compartirles el mapa completito. Pero ahora sí, a lo que nos congrega, voy a compartir nuevamente mi pantalla y voy a dar presentación de nuestra primera sesión. El día de hoy, 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, aperturamos nuestro curso con la sesión titulada Repensando nuestros sistemas agroalimentarios para enfrentar las desigualdades. Esta sesión va a estar a cargo de la doctora en agroecología Georgina Catacora Vargas, que además es la presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y que nos ha estado apoyando en la elaboración y fortalecimiento de este espacio formativo y reflexivo. Así que yo voy a dejar de compartir ya mi pantalla y te doy el pase, Georginas, sin antes solamente recordar a los compañeros, compañeras que están dentro de la sala que por favor mantengan sus micrófonos apagados y cualquier cosa podemos tener ahí el chat para hacer consultas y de todas maneras recordarles que va a haber una instancia de preguntas, ¿sí? Adelante, Georgina. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Quisiera confirmar si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Fuerte y claro. Me alegra. Fuerte y claro, sí, se escucha. Todo Me bien. alegra porque Se escucha bien. estoy con problemas de conexión y espero que la tecnología nos ayude y que pueda terminar sin mayor problema la sesión. Para iniciar, quisiera decir a nombre de SOCLA que estamos profundamente contentos y contentas por la posibilidad de trabajar con las juventudes agroecológicas. Como institución y a nivel personal, pero sobre todo como institución, tenemos mucha confianza y creemos en las juventudes y creemos en la niñez, y poder compartir este espacio liderado y co-creado por las juventudes, pues nos da un sentimiento más allá de la esperanza, sino de la seguridad de que estamos en un buen camino movilizando también a los diferentes sectores. Y quisiera agradecer y felicitar al Movimiento de Juventudes Alsaco y Agroecológica por la iniciativa y también por la oportunidad de poder construir juntos, juntas y juntos. Así es que muchísimas gracias. Habiendo dicho eso, voy a compartir . Me parece que no estoy habilitada para compartir pantalla. Ahora debería ser posible. Me dice que no, que el anfitrión Sí. todavía no ha deshabilitado o no ha habilitado la opción de compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve bien, Georgina. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, en esta primera sesión, lo que voy a compartir es un tema que de manera muy general, para poner también el escenario de lo que viene en el resto del curso, voy a compartir algunos elementos que nos ayuden a repensar nuestros sistemas alimentarios desde una perspectiva de cómo generan diferentes tipos de desigualdades y de manera paralela cómo la agroecología contribuye a restituir a esos sistemas alimentarios para no solo darles salud, sino también como resultado poder reducir esas desigualdades, esas inequidades que se dan. Entonces, para ello mi presentación se va a organizar de la siguiente manera. Voy a compartir elementos generales sobre lo que es un sistema alimentario y a partir de ahí voy a tratar dos
sistemas alimentarios que son de interés del curso. A partir de allí voy a dar elementos sobre las desigualdades que se dan particularmente en uno de los sistemas alimentarios, para luego, con un ejemplo, proponer un caso de transformación de los sistemas alimentarios a partir de la agroecología. Entonces, para comenzar, ¿qué es un sistema alimentario? Un sistema alimentario, y esto es muy importante visualizarlo de manera amplia, no solo implica las actividades y los procesos que están relacionados con, por ejemplo, con la producción o procesamiento de alimentos y distribución, sino también está relacionada con la infraestructura, las instituciones, así como los efectos sociales, económicos y ecológicos que generan. Además, es importante reconocer que los sistemas alimentarios no operan en un vacío, sino que están sumergidos dentro de contextos socioecológicos y político-institucionales. Y para ilustrar esta descripción de lo que es un sistema alimentario de manera muy simplificada, me gustaría presentar a qué nos referimos. Cuando decimos que se trata de actividades y procesos, estamos hablando de la provisión de insumos, la producción agropecuaria, el acopio y transporte, procesamiento y empaque, comercialización y consumo, que no se dan de esta forma tan lineal, pero una vez más es un esquema con fines ilustrativos. Parte de estas actividades y estos procesos son la infraestructura y las instituciones que los albergan. Y toda esta infraestructura, instituciones e interacciones entre las actividades y procesos se dan en un contexto social, político, económico, ecológico, que va desde lo local hasta lo global. Y parte de esto, de los sistemas alimentarios, son, como mencionaba, los efectos socioeconómicos y ecológicos, que no son un tema aislado de los sistemas alimentarios, sino son parte de ellos mismos porque a través de sus interacciones y funcionamiento, pues generan estos efectos. Entonces, siguiendo este esquema de sistema alimentario, quisiera mencionar que estas actividades, procesos, infraestructura, instituciones, adoptan diferentes configuraciones según el contexto y también según las fuerzas directas o subyacentes que los gestionan. A partir de allí tenemos diferentes sistemas alimentarios. No existe un solo sistema alimentario, sino tenemos varios. Y puedo mencionar algunos ejemplos, ¿no? Los sistemas alimentarios indígenas, tenemos los campesinos, los agroecológicos, los agroindustriales. Y en esta presentación voy a enfocarme en dos. Primero, los sistemas alimentarios agroindustriales y luego los sistemas alimentarios agroecológicos. Entonces, para comenzar, un sistema alimentario agroindustrial en sus diferentes etapas de provisión de insumos, de producción, de acopio, de transporte, de procesamiento y distribución, tiene una infraestructura que está caracterizada y estructurada para poder llegar a mercados masivos a través de procesos en los que se reduzcan los costos y se maximicen las ganancias monetarias. Entonces, en este sistema agroindustrial, uno de los valores que prima es la eficiencia económica. Y si esa eficiencia económica la traducimos en su estructura, lo que vemos o lo que podemos ver si tomamos como parámetros los actores que participan en las diferentes etapas de este sistema alimentario y la concentración de actividades que estos actores tienen, podemos representar una vez más de manera ilustrativa de la siguiente forma. Primero, que a nivel de actores en la etapa de provisión de insumos son muy pocos y por lo tanto tienen una alta concentración de actividades. En la agricultura hay pocos que son muy grandes, muchos que son pequeños y que hay una concentración de las actividades agropecuarias en esos que son pocos y que tienen mucho. Con relación al acopio, también pocos actores, una elevada concentración de las actividades, algo similar en el procesamiento, en la comercialización y en el consumo. Lo que tenemos es una separación muy grande entre el consumo y el sector productivo. Entonces, en este sistema
alimentario, particularmente en las etapas de acopio, transporte, procesamiento y empaque y comercialización, existe lo que se da la concentración o integración vertical. Y eso se refleja, por ejemplo, ¿no? Para poner uno de los ejemplos, en el flujo de commodities referidos a estos productos que se generan en masa de manera muy estandarizada para poder también comercializarlos en volúmenes muy grandes. Y tenemos ejemplos como la soya y el maíz, que son los commodities más importantes a nivel global. Y vemos que los flujos se dan principalmente desde 3 países, Estados Unidos, Brasil y Argentina, en el caso de la soya y maíz, a consumidores muy grandes como por ejemplo China, pero también que se va distribuyendo en otras regiones como Europa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una concentración. Y esa concentración también se ve en el flujo de los alimentos a nivel internacional en este sistema alimentario agroindustrial. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Y esto es un esquema que provee el sociólogo Van der Ploeg, que nos menciona que esa concentración funciona como una especie de embudo, en la que en los extremos están, por un lado, una gran masa que son los agricultores, agricultoras, y por el otro, las y los consumidores. Y en esta concentración que se vuelve como una especie de sendero muy angosto que tienen que pasar o tienen que, por el cual no pueden evitar el traspasar o transitar los agricultores y consumidores, existen algunos actores. Y son los actores que proveen precisamente los insumos, realizan el procesamiento, empaque, acopio, etc. Entonces, me gustaría dar algunos ejemplos de ese nivel de concentración. Y si hablamos a nivel de proveedores de insumos, por ejemplo, 5 empresas a nivel mundial son las que concentran la producción y distribución de agroquímicos agrícolas. Otro ejemplo muy importante es que 10 empresas concentran el 73% de la producción de semillas. Lo mismo sucede a nivel de acopio y transporte. 4 empresas son las que acopian y comercializan el 90% de los granos producidos, y esos granos que son parte de esta dinámica de commodities que mencionaba hace un momento. Respecto al procesamiento y empaque, son 10 empresas las que básicamente controlan todo el procesamiento de bebidas y 4 el 75% del procesamiento de la carne vacuna. Y a nivel de comercialización, de las 10 empresas controlan el 10% de la venta local, a lo que se añade a lo que mencionaba anteriormente, el acopio y transporte de 4 empresas. Entonces, aquí quisiera hacer una diferenciación. A nivel de acopio y transporte global, son 4 empresas las que controlan el 90% de esta actividad, pero a nivel local, en nuestros países, de manera general, son 10 empresas las que controlan esa dinámica local de distribución, venta de alimentos. Ahora, la concentración desde una mirada económica pura, pues tiene sus ventajas. Pero el problema es que no necesitamos o no debemos analizar estos sistemas alimentarios solamente desde una dimensión, y dentro de esa dimensión solo un factor, como por ejemplo puede ser la eficiencia económica monetaria. Menciono esto porque la concentración va más allá de esta cuestión económica o tal vez desde una visión política. También tiene efectos muy concretos a nivel social y ecológico en los territorios. Por ejemplo, en la redistribución de costos y beneficios, siendo los agricultores de diferentes escalas, especialmente los de pequeña escala, los que reciben mucha más presión para poder ser ahí en esa etapa donde se reducen los costos para que las empresas que están integradas verticalmente puedan maximizar sus ingresos económicos. Esto hace que se generen condiciones de trabajo inadecuadas e injustas, porque el trabajo es un insumo más, el cual hay que mantener de una forma eficiente con costos bajos para poder generar ganancias en las otras etapas del sistema alimentario. Esto genera una reducción en la autonomía de las y los agricultores y de todo el sector agrícola en general.
También tiene efectos en la reducción del enfoque de innovación agrícola, porque la innovación y la investigación agrícola se enfoca en generar tecnologías que sean subsidiarias a estos sistemas alimentarios. Y ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de las tecnociencias. Las tecnociencias como, por ejemplo, las semillas genéticamente modificadas, los agroquímicos, la agricultura de precisión, la agricultura climáticamente inteligente y una serie de innovaciones tecnológicas que son la aplicación de la ciencia exclusivamente para estas tecnologías que están destinadas a facilitar y aún más mecanizar y tecnologizar los sistemas, en este caso el sistema alimentario agroindustrial. Esto está relacionado también con el control de la información, no solo por el control de precios, por ejemplo, sino también el control de la información en toda esta propuesta de la agroindustria, de la agricultura digital, en la que ahora, y no con la tecnología como drones, como tractores manipulados a larga distancia, la agricultura de precisión y demás, se va generando una serie de información digital y control digital que fuera de tener implicaciones ecológicas por la eventual basura electrónica que genera y toda la energía que implica la producción de estas tecnologías y sus equipos, pues también va generando, profundizando mucho más la brecha digital entre los diferentes sistemas productivos y entre los actores y sujetos que están dentro. Y un ejemplo que tenemos ahora es por la pandemia, la brecha digital, por ejemplo, en procesos de educación, de información, etcétera, es muy, de hecho, y es muy profunda. Esta concentración también tiene importantes problemas a nivel ecológico y salud, como voy a mencionar algunos a continuación. Y es en todo este conglomerado entre algunos de los efectos socioecológicos de esta configuración que se da en el sistema agroalimentario y la concentración es que se van generando múltiples desigualdades. Entonces, cuando hablamos de concentración, estamos hablando de sistemas que también están uniformizados a nivel ecológico, biológico, como esta fotografía, y también uniformizados a nivel de actores. Entonces, concentración es sinónimo de homogenización y ello es un problema social y ecológico. Por ejemplo, en este proceso y en esta lógica de concentración y uniformización, el 80% de la superficie arable está ocupada por monocultivos industriales, lo que genera una fuerte presión sobre los territorios y sobre los paisajes y ecosistemas, y es por eso que este tipo de agricultura es responsable del 40% de la deforestación que se registra a nivel global. Todo el paquete tecnológico utilizado y el cambio de uso de tierra relacionado a este sistema de cultivo es una de las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuye al cambio climático. Y aquí es muy importante reconocer que no estamos hablando en este aporte al cambio climático de todas las agriculturas, sino de una agricultura en específico que es la agricultura de base industrial. Y si pensamos a nivel de producción animal, solo para poner un ejemplo, la eficiencia es de 1 a 10, es decir, para producir un kilo de carne se requieren 10 kilos de pienso, ¿no? Ya sean granos o forraje que alimente a este ganado. Pero fuera de ello, algo muy importante es que en este proceso y en esta lógica de producción, ya sea de cultivos o animal, y todo el procesamiento que implica, todo el empaque, todo el transporte a larga distancia, este tipo de producción lo que genera es que en promedio cada persona, si sigue este sistema alimentario, genera una demanda y un gasto aproximado de 5,000 litros de agua por día, por persona. Entonces, nada más con estos datos muy breves, me parece que es muy evidente concluir y percibir que estamos hablando de un sistema altamente ineficiente.
Y este sistema no está alejado a nosotros. Esto lo vemos y está muy relacionado con las decisiones de compra. Una compra ya sea de productos procesados o una compra en sistemas altamente institucionalizados de venta de productos frescos, por ejemplo. Pero esto no está relacionado solo a nivel comercial, a nivel de distribución de alimentos, sino también con aspectos relacionados a la salud que se originan desde los predios de producción. Y uno de ellos es la abundante aplicación de agroquímicos, los cuales no va reduciendo, sino va en constante aumento, a pesar de todas las promesas y esperanzas tecnológicas que se van difundiendo, como agroquímicos más eficientes, semillas genéticamente modificadas o semillas genéticamente editadas más, supuestamente más productivas, con necesidad de menos agroquímicos. En realidad no es así. Algo que va en constante crecimiento, además de las desigualdades, es el elevado uso de agroquímicos. Y este es un problema social, además ecológico, porque de este tipo de agricultura hay dos motivos muy importantes de causas fatales para las y los agricultores. Una es el manejo, especialmente relacionado con el manejo de la maquinaria, y otro es la contaminación por agroquímicos. Anualmente se calcula, y solo lo que está reportado, porque hay mucha información que no está registrada, por lo tanto esta cifra es mucho mayor, pero de lo que está registrado, 70,000 trabajadores rurales mueren cada año por contaminación aguda por agroquímicos. Una vez más, estos son los datos oficiales y los que no incluye las muertes relacionadas con intoxicación crónica, es decir, la que se da a lo largo de diferentes años generando enfermedades no transmisibles. La forma de producción que está relacionada con la deforestación y también con estos sistemas de producción en la que la maximización del uso del espacio que se refleja en el hacinamiento animal son causa muy importante de enfermedades y de las grandes pandemias que tenemos en la actualidad, las cuales van sucediendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad. La deforestación, por ejemplo, está relacionada con el incremento de malaria, de chikungunya, de SARS, de ébola, del mismo COVID-19. Y ejemplos relacionados con el hacinamiento animal son la fiebre porcina y la fiebre aviar, por poner solo algunos ejemplos. Entonces, estamos hablando de un sistema alimentario agroindustrial en el cual, si tomamos en cuenta el número de predios y la superficie ocupada, el 30% de las fincas son de gran escala y producen el 25% de los alimentos que se consumen a nivel global. Mientras que otros sistemas de producción de pequeña escala, biodiversos, ocupan o representan el 70% de las fincas y producen el 75% de alimentos. ¿Qué nos dicen estas figuras? Y lo que decía hace un momento. Pocos tienen mucho, en este caso mucha superficie productiva, y con base a algunos de los datos que he presentado, generan mucha demanda de recursos, de tierra, de agua, de energía, también son importantes contribuyentes al cambio climático, pero y paradójicamente, a pesar de tener esta cantidad de recursos y utilizar la mayoría del espacio productivo, son muy ineficientes porque solo producen el 25% de los alimentos. Mientras que del otro lado, las fincas de pequeña escala biodiversas tienen muy poco, pero producen más. Entonces, esta contradicción, además de todos los anteriores datos que he presentado, pues son elementos para una profunda reflexión sobre la urgencia de transformar el sistema alimentario agroindustrial que es el dominante en nuestro planeta, y también por ello está muy relacionado con los impactos sociales. Parte de estas diferencias están relacionadas con la cantidad de alimentos consumidos entre los diferentes sectores, donde tenemos no solo estas diferencias en la disponibilidad de alimentos, sino también en la calidad, en la suficiencia, generando también otro nivel de procesos contradictorios, que por un lado tenemos
abundante producción de alimentos, de los cuales por lo menos el 30% se desperdician, y se producen con un alto costo energético, ecológico y social, que además no solucionan el hambre en el mundo, pero también generan problemas nutricionales como la obesidad. Entonces me gustaría dar algunos datos sobre este estado alimentario en América Latina. Y por ejemplo, hasta el 2019 se registró antes del COVID y no después del año que hemos tenido de pandemia, pues estas cifras son mucho más severas. 18.5 millones de personas solo en América Latina y el Caribe no tienen la capacidad de suplir sus necesidades alimentarias. Y casi 50 millones sufren desnutrición. Un número mayor, casi el doble, 104 millones de personas no tienen posibilidad de consumir y tener dietas saludables. Y en estas cifras, como siempre, y es otra desigualdad en la que nos enfrentamos de algo mucho más amplio que son los sistemas alimentarios, pero que también se da en estos sistemas alimentarios agroindustriales, es la desigualdad y los efectos desiguales sobre las mujeres. El 22% de las mujeres en América Latina y el Caribe entre 14 y 49 años, es decir, en la edad reproductiva, tienen anemia. Y por otro lado, la obesidad ha incrementado en varones y mujeres, pero aquí doy algunos datos de mujeres, como por ejemplo en mi país, yo soy de Bolivia, ha incrementado de 1980 al 2016 casi en 3 veces, de casi 9% a casi 26% de las mujeres de mayores de 18 años. Y algo muy doloroso es que casi el 10% de las y los niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento. Esto es muy importante porque el retraso en el crecimiento es un indicador de hambre prolongada. No es un hambre aguda en el que se refleja en la baja de peso, sino es un hambre crónica que se da a lo largo de los años y que se refleja en un retraso en el crecimiento, es decir, en la estatura de los niños y las niñas menores de 5 años. Entonces, estamos hablando de un sistema alimentario agroindustrial que se basa en economías de escala, pero también en economías tecnológicas y comerciales muy profundas, que está protagonizada por un número muy reducido de actores que están integrados verticalmente, que controlan los precios, pero también controlan la generación de conocimientos, a través de sistemas de producción muy especializados que tienen una elevada demanda de recursos, de tierra, de agua, de energía, en los que se aplica una alta estandarización, que es parte de la homogenización que me mencionaba también como conducente a la concentración, que funciona con un elevado número de intermediarios, alejando a los y las agricultores de las y los consumidores, y por lo tanto generando una distancia económica, pero también geográfica y cognitiva. Cognitiva en el sentido de conocer de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen y quién los produce. Con este breve resumen, me parece que podemos entrar en un cierto nivel de consenso de que estamos tratando de un sistema altamente problemático, altamente ineficiente y por lo tanto también altamente frágil, porque se menciona que este sistema agroalimentario es el sistema que nos genera empleo, nos alimenta, que es el paso a la modernización. De hecho, se habla de la modernización agrícola y de otras esferas hace mucho tiempo, pero en realidad haciendo un análisis del sistema en general, y por eso es importante hablar del sistema alimentario, no solo de la producción o productividad, no solo de la nutrición, sino de la dieta que se obtiene a través de estos sistemas alimentarios, pues estamos tratando y estamos rodeados de un sistema altamente frágil y que también genera muchas fragilidades a través del desequilibrio ecológico y social y las desigualdades que resultan. Entonces tenemos otras formas de producir. Así como existen diferentes sistemas alimentarios, pues de manera correlacionada también existen diferentes formas de producción y una de esas es la agroecología. Y lo menciono porque es muy habitual escuchar el discurso de que no hay camino atrás, no hay otra forma de producir, pues en realidad sí hay, y una de ellas, y la que se contrapone
de manera muy clara a estos sistemas alimentarios agroindustriales son precisamente los sistemas agroalimentarios agroecológicos, en los que desde el diseño y manejo de la producción generan cosechas y procesos de transformación y distribución de los alimentos de una forma muy diferente, porque se basan en lo contrario a la homogenización, sino a la diversificación, y de manera contraria a la concentración, sino a la distribución. Y por lo tanto, cuando hablamos de un sistema alimentario agroecológico, estamos hablando de sistemas que tienen el objetivo de territorializar sistemas saludables con base en los principios ecológicos, sociales y políticos de la agroecología. Y esto no se da solo a nivel técnico, sino también se da a nivel social y político, porque parte de estos procesos, una parte muy fundamental, son las organizaciones locales fortalecidas. Si volvemos al esquema que les propuse en un principio para poder ilustrar los sistemas alimentarios en los que tomamos en cuenta los factores y la concentración de actividades, pues en un sistema alimentario agroecológico la provisión de insumos es reducida, porque la agroecología no se basa en insumos, no es sustitución de insumos, sino fortalecimiento de las funciones ecológicas que subsidian y que mantienen a la producción. Existe, ¿no?, semillas, bioinsumos que se producen a nivel de fincas, hay también algunas empresas, sí existe, pero es reducido, y en el cual pues existe actores medianos, grandes, pero también pequeños. La agricultura, una agricultura en la que en muchos casos también elabora sus propios insumos o no los necesita, porque a través de la restauración de la vida del suelo y de las plantas, pues los procesos ecológicos mantienen todas las dinámicas productivas de manera sustentable. Tenemos una agricultura en la que tenemos una diversidad de un mosaico de diferentes tipos de configuraciones agrícolas protagonizadas por agricultores, agricultoras de pequeña escala, campesinos, comunidades indígenas, en las que vemos que no se concentra, sino se distribuye y está llevada a cabo por diferentes actores. Algo similar en el acopio, diversos actores, no hay por el momento, cuando estamos hablando de una agroecología verdadera, la agroecología campesina, el acopio más bien se realiza junto con el procesamiento y empaque por las y los mismos agricultores y agricultoras. Entonces hay una interrelación entre las diferentes etapas y los actores que intervienen. Lo mismo con el tema de comercialización, y en el consumo, un consumo también diversificado, en el que no hay concentración, como mencionaba, sino más bien una participación, una diversificación de actores. Entonces, si comparamos, recordando el esquema anterior, podemos ver que hay una configuración muy diferente, lo que da lugar también a diferentes tipos de procesos institucionales. En este caso, y si pensamos en, volvemos a retomar el esquema que nos propone Van der Ploeg sobre la concentración de los actores y la generación de lo que él llama el imperio alimentario, en el que tenemos agricultores y agricultoras separados de consumidores y consumidoras, y que están controlados por una concentración de actores, pues desde las perspectivas agroecológicas lo que se da es un desvío, ¿no? un atajo entre los agricultores y agricultoras para llegar directamente a las y los consumidores a través de lo que son los mercados campesinos y los mercados de agricultores y agricultoras de pequeña escala. A esto, Paulo Petersen denomina como abastecimiento popular, que es una estrategia muy importante para alcanzar la soberanía alimentaria, y es lo que él llama como los mercados territorializados. Y desde esta perspectiva, Paulo lo que hace es proponernos el analizar también los mercados como un espacio político, un espacio de discusión en el que se puede construir y se debe construir la soberanía alimentaria, cuando están involucrados y son protagonistas las y los agricultores, haciendo una vez más un atajo, no pasando sobre este embudo donde se concentran los actores
del llamado imperio alimentario en el que ejercen presión, control, concentración. Entonces, a partir de allí, el sistema alimentario agroecológico no está basado en estas tecnociencias, sino en conocimientos y economías locales y regionales, lo que da lugar a redes territoriales y esos mercados territorializados que nos propone Paulo Peters. Está protagonizada por los campesinos, campesinas, agricultores de pequeña escala, agricultura y agricultores periurbanos, neocampesinos, comunidades indígenas, en una diversidad de actores. Y son quienes realizan no solo las actividades de producción, sino también de una agregación de valor diversificada. Y establecen circuitos cortos a través de cercanías geográficas, generando lazos más cercanos con las y los consumidores. Y esto conduce, entre otros, por ejemplo, a establecer redes de confianza, precios justos para ambos, agricultores, agricultoras como consumidores y consumidoras, así como inclusión de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y otros, y como resultado también el fortalecimiento organizativo local y la soberanía alimentaria. Este es un breve repaso de lo que son los sistemas alimentarios agroecológicos, porque enseguida voy a presentar un ejemplo para intentar concretizar lo que mencioné. Pero antes de pasar a ello, quisiera nuevamente reflexionar sobre los efectos que tienen sistemas ecológicamente simplificados, como los agroindustriales, versus sistemas ecológicamente complejos como los que propone la agroecología. Porque en esa diferencia lo que se generan son brechas socioecológicas que algunas ya las hemos visto. Y aquí, a partir de esta comparación, lo que quisiera es ahora presentar un ejemplo de cómo el abordaje agroecológico nos puede ayudar desde lo local hasta lo regional y nacional en transformar los sistemas alimentarios y con ello reducir las desigualdades. Para ello, quisiera mencionar y algo que estoy muy segura que quienes participan en el curso ya lo tienen muy claro, y es que la agroecología no es un conjunto de técnicas o prácticas, sino la implementación de principios que se adaptan localmente, que contribuyen a restablecer los sistemas alimentarios para que sean saludables y resilientes. Y en este proceso hay un principio fundamental que es la diversificación biológica, es decir, la ruptura del monocultivo. Y esa ruptura del monocultivo se da a través de múltiples expresiones, porque precisamente son esos principios que al implementarlos en el contexto local van adaptando diferentes características, configuraciones, procesos, y ese es un elemento fundamental de la agroecología para romper dependencias. La diversificación biológica, es decir, esa ruptura del monocultivo, la ruptura de esa homogeneización en la producción, es conducente a la implementación de otros principios agroecológicos que también se traducen en efectos ecológicos y productivos que son positivos. Porque a través de la diversificación biológica podemos desencadenar procesos de reciclaje de nutrientes, de restablecer, mantener la salud del suelo, reducir los tóxicos, regular las poblaciones plaga, conservar los ecosistemas, y eso se ve, por ejemplo, a través de todos los estudios que se tienen de cómo las fincas agroecológicas tienen mayor resiliencia y una capacidad de recuperación mucho más veloz en eventos de desastres naturales como huracanes, por ejemplo, cuando se comparan a sistemas homogenizados de monocultivo. La diversificación biológica también nos ayuda a establecer relaciones sinérgicas, como por ejemplo la cobertura del suelo y retención de agua, retención de humedad, lo que es altamente importante particularmente en este contexto de cambio climático. Y evidentemente producir de una forma biodiversa lo que nos va a ayudar es a poder conservar los recursos genéticos. Entonces la diversificación biológica, la ruptura del monocultivo, es un desencadenante de muchos otros procesos a nivel ecológico productivo, pero no se queda allí, sino que también es conducente a poder implementar
los principios sociales y políticos de la agroecología y también tener beneficios en esos niveles, como por ejemplo la adaptación a las condiciones locales, producir con la agrobiodiversidad del lugar y sobre todo con aquellas especies y variedades nativas. Lo que nos ayuda también a tener una preservación de la salud, no solo de la salud del ecosistema, que luego se traduce en beneficios económicos, sino también de la salud de las familias, la salud de los ecosistemas, y la salud de los ecosistemas está muy relacionada con la salud pública, como ahora vemos en el caso en el contexto que estamos del COVID-19. La diversificación biológica en la producción, el tener sistemas productivos biodiversos, también nos ayuda en el fortalecimiento organizativo, porque la lógica de comercializar, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, los productos de un sistema biodiverso es completamente diferente a la comercialización de la cosecha de un sistema de monocultivo. En la diversificación dentro del predio, también se da y se generan procesos de diversificación económica dentro de la familia, como por ejemplo agregar valor a través de procesamiento artesanal u otros. Y también implica el poder coordinar a nivel de comunidad para poder generar, para poder satisfacer la demanda de los alimentos, y eso requiere cooperación, requiere poder juntarnos, y por eso surgen las cooperativas, productores consumidores, las asociaciones de agricultores y agricultoras, porque de otra forma no sería posible para poder suplir la demanda. Y todo ello nos genera una mejora de la autosuficiencia a nivel productivo, a nivel económico y también a nivel organizativo. Más de estos detalles los van a ver en los siguientes cursos cuando se hablen las cuestiones relacionadas al conocimiento, a la nutrición, a la incorporación de la perspectiva de género y demás. Y aquí quisiera no mencionar, antes de pasar al siguiente slide, que esto no se da de forma lineal, sino que los principios y los efectos socioeconómicos y políticos van a reforzar y aún potenciar más los procesos ecológicos, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Lo menciono y quisiera enfatizar en esto porque a veces entramos en la discusión de que la parte técnica de la agroecología es lo más importante, otros dicen la parte política social es la más importante. En realidad las dos son importantes, porque si la agroecología no fuera efectiva a nivel ecológico productivo, dando respuesta y alternativas reales a las y los agricultores que tienen poco terreno, poca posibilidad de inversión o están en lugares marginados, no sería posible, no sería posible esta producción. Y si no fuera posible esa eficiencia, no habría posibilidad de tomar la agroecología como una de las consignas sociales para precisamente poder reducir estas desigualdades. Y sin esta organización social y sin esta propuesta política, no sería posible escalonar la agroecología. Entonces, ahí hay una sinergia y un apoyo mutuo entre lo que es la dimensión ecológica productiva de la agroecología con la dimensión social y política. Ahora, brevemente quisiera dar un ejemplo. Este ejemplo viene de mi país, en un sistema de producción de pequeña escala, una finca de 3.5 hectáreas que en total produce 35 cultivos. Dentro de esos cultivos hay diferentes variedades, no en todos, pero sí en algunas, lo que hace que tenga en producción 50 variedades de cultivos y 4 especies animales de producción. El ejemplo que voy a presentar ahora, que involucra aspectos productivos y su relevancia a nivel socioecológico, no cubre las 3.5 hectáreas. Solo cubre una porción muy pequeña que es menor a 400 metros cuadrados, que se puede adaptar a la situación de escasez de tierra que tienen muchas agricultoras y agricultores, campesinos y campesinas, y que también se adapta, por ejemplo, a espacios de producción urbana y periurbana. Aquí he tomado únicamente 8 cultivos de este sistema de producción en el que se indican las superficies de producción y el equivalente de esa superficie de producción en hectáreas y la productividad que tiene. Por ejemplo, coliflor en esta finca se producen 50 kilos por año en 30 metros cuadrados.
Si tomamos el caso del tomate, son 1.200 kilos por año en 160 metros cuadrados. No se hace una sola cosecha, se hacen varias cosechas secuenciales, porque además la salud del sistema, un sistema que ya tiene 15 años, permite que se pueda tener una producción de manera constante. En estos 388 metros cuadrados, esta finca, este predio en particular, produce 2.400 kilos por año solo de estos 8 cultivos, no de los 35 que mencioné que tiene. Si esta cantidad de producción en esta superficie, hacemos la conversión a su equivalente en productividad de toneladas de productos biodiversos por año, solo estos cultivos en esta superficie equivale a una producción de 284 toneladas por hectárea por año. Esto es posible y es posible llegar a estos números tan abundantes de una producción biodiversa y saludable gracias a la restitución de las funciones ecológicas del agroecosistema. Y eso es posible porque se implementa el principio de diversificación y de ruptura del monocultivo. Porque una vez más, esto va a detonar procesos ecológicos que mantienen al sistema. En la lógica y en el diseño y manejo agroecológico, lo que subsidia al sistema son estas funciones ecológicas. En una lógica de producción agroindustrial de monocultivo, al no darse esto, lo que se hace es comprar insumos químicos, pero que tienen sus límites porque lo que generan es mayor deterioro y mayor gasto económico, y en cambio en estos sistemas el proceso es reverso. Se da la restauración y la reducción de gastos e incremento de la productividad. Este dato que les muestro que parece, y lo puse en números precisamente para mostrar que no se trata de especulaciones, sino de que los sistemas agroecológicos tienen la capacidad de multiplicar por muchas escalas y a muchos niveles la actual producción agroindustrial, acompañada con procesos de restauración ecosistémica y por lo tanto también de la salud del predio y de los ecosistemas más grandes, y generar bienestar en diferentes niveles a las familias agricultoras, incluyendo el bienestar económico, que no es lo que prima en la agricultura, en la agroecología. Es importante evidentemente, pero no es el principio fundamental, sino también está correlacionado con otros principios más integrales de bienestar. Algo muy importante en estos sistemas biodiversos es que contribuyen al autoconsumo, porque esos niveles de productividad evidentemente generan excedentes que permiten llegar al mercado, pero también ayudan a proveer a las familias productoras de alimentos diversos. Y esto es lo que se observa en diferentes fincas agroecológicas que se ha estudiado el nivel de producción, de productividad y su aporte a la alimentación. Y esta diversificación en el autoconsumo es resultado de diversificación de las dietas, lo que es sinónimo de una alimentación saludable porque se ingieren una diversidad de nutrientes, además considerando que no tienen residuos de agroquímicos, ¿no? al menos que no vienen del sistema de producción de la finca. Entonces, estos sistemas biodiversos son sistemas biológicamente complejos y esa es una cualidad, esa es una virtud. La simplificación no es una cualidad positiva. Ayuda a un manejo simplificado, sí, pero en el mediano y largo plazo genera los problemas ecológicos y sociales, algunos que mencioné al principio de la presentación. Entonces, cuando hablamos de sistemas biológicamente complejos, estamos hablando de estabilidad ecológica y también socioeconómica, lo que ayuda, por ejemplo, entre otros, a prevenir plagas sin uso de agroquímicos, sino a través de la restauración de las funciones ecológicas, nada más para poner un ejemplo, porque también se dan otros procesos que tienen ambos niveles de beneficio. Una vez más quisiera repetir, todo lo que tiene que ver con la retención de agua, por ejemplo, en los suelos, es fundamental, que es una función ecológica que resulta de estos sistemas complejos que a su vez se traducen en servicios ecosistémicos porque lo que generan es
provisión estable de humedad en el proceso productivo y también reducción en los gastos de riego, por ejemplo. Y entre otras cualidades que surgen a partir de esta estabilidad ecológica que a su vez resulta del diseño y manejo de sistemas biológicamente complejos. Entonces, los sistemas biodiversos, a ser sinónimo de equilibrio ecológico, también dan lugar al uso eficiente del espacio y con ello está relacionado con una mayor productividad. Entonces, si trasladamos esto al análisis que se hacía de la estructura de los mercados y cómo los mercados territorializados protagonizados por campesinos, campesinas y agricultoras de pequeña escala dan lugar a procesos muy diferentes de distribución de alimentos, pues también tenemos que la biodiversidad y sus efectos van más allá de la finca, van más allá de esa productividad per se, sino también ayudan a generar procesos de distribución que son más soberanos, más saludables y donde es posible también fortalecer el tejido social, no solo del sector productivo, sino también con otro sector que es altamente relevante de la población, que son la ciudadanía que en este caso los mencionamos como consumidores y consumidoras, pero que también son ciudadanos y ciudadanas sujetas de derecho y de deberes, y uno de sus derechos es precisamente la alimentación saludable, que es lo que pone en la mesa y en los mercados y en los sistemas alimentarios la agroecología. Por lo tanto, la biodiversidad y la agrobiodiversidad son el camino para la soberanía alimentaria, para la soberanía tecnológica y la soberanía energética. El tema de soberanía alimentaria me parece que está claro por esta autonomía en la producción, en depender de las funciones ecológicas restablecidas en lugar de insumos que cada vez son más costosos, lo que está relacionado con la soberanía tecnológica y la soberanía energética, porque en estos sistemas la dependencia en combustibles fósiles y sus derivados es muy limitada y la energía más importante en este proceso pues es la energía que nos brinda el sol, pero también la energía que se va generando en todos estos flujos que se dan en estas interacciones ecológicas. Entonces, la eficiencia productiva del manejo agroecológico nos ayuda a romper un mito que más es mejor. Con estas experiencias y con este pequeño ejemplo que lo he descrito de manera muy rápida, tal vez de forma incompleta, podemos tener una ilustración muy clara de que no se trata de tener más terreno, más capacidad de inversión, sino de lo que se trata es de poder manejar la tierra, la biodiversidad y gestionar sistemas sociales que lo que hagan sea fomentar la diversidad y a través de esa diversidad fortalecer la resiliencia. La biodiversidad lo que hace en este caso es que nos permite fortalecer sistemas de vida y la autosuficiencia de las familias, no solo productoras, sino también de consumidores en espacios de pequeña escala. Y esto es muy importante considerando los problemas que tenemos de distribución de tierras, de concentración de tierras, que es un tema muy importante a seguir discutiendo porque se requieren reformas y transformaciones también muy profundas a ese nivel. Pero cuando las y los agricultores, cuando las mujeres, cuando las juventudes o los pueblos indígenas tienen escasez de recursos, no es que tienen que dejar la agricultura, sino rediseñar su agricultura, y la agroecología provee estos elementos para que precisamente en espacios pequeños podamos ejercer todos estos tipos de soberanía para seguir reproduciéndola y compartirla con el conjunto amplio de la sociedad. Con base en ello, quisiera dejar simplemente 3 comentarios finales. Uno, que está relacionado con los sistemas alimentarios agroindustriales y tener la claridad de que estos sistemas alimentarios agroindustriales son generadores de profundos desequilibrios y desigualdades a nivel social, a nivel ecológico, lo que se traduce en desigualdades mucho mayores a nivel económico y a nivel político. Y esas desigualdades se traducen
en múltiples crisis. Tenemos ahora como humanidad en esta época que se ha denominado en algunos sectores como el antropoceno por la profunda influencia de las comunidades humanas en todo nuestro entorno planetario. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas crisis. Crisis sociales, crisis económicas, crisis alimentarias, crisis climática, y ahora tenemos también una crisis sanitaria que si no implementamos transformaciones reales, pues nos va a acompañar probablemente por mucho tiempo más. Y no solo esta, tal vez otras. Entonces, en este contexto, la transformación profunda de los sistemas alimentarios es necesaria, es urgente, y la agroecología nos provee una vía efectiva para ello, no solo a nivel de provisión de alimentos, sino también de regeneración de la salud, de construcción de la resiliencia social y ecológica, de poder potenciar las soberanías que sostienen esta resiliencia y con ello también reducir diferentes desigualdades que se dan a nivel social, pero también a nivel ecológico. El no poder disfrutar de alimentos saludables o el no tener acceso a ambientes, medioambientes, ecologías, ecosistemas limpios, seguros y saludables también es una forma de desigualdad, es una forma de violencia y es algo que tenemos que reflexionar para transformar nuestros sistemas desde principios como los que propone la agroecología, principios profundos en diferentes dimensiones. Entonces, en el curso se va a poder, a lo largo de 5 semanas, que dura el curso, se va a poder profundizar en estos temas y espero que esta breve revisión pues sirva para continuar con estos procesos agroecológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, por compartirnos toda tu experiencia, la presentación. También agradecer todos los comentarios que hemos ido recibiendo, tanto por la plataforma de Zoom como por Facebook. Por ahí también mi gatita les está saludando por detrás. Y bueno, ahora vamos antes de iniciar propiamente con la parte, el apartado de preguntas, pueden ir dejando también sus preguntas en el chat. Vamos a dar una pequeña sesión de mística, ¿sí? Que justamente va a tratar de poder darles el tiempo para que planteen sus preguntas tanto por Zoom como por Facebook. Así que en esta oportunidad nos va a estar acompañando nuestra compañera Sofía Vega desde Ayacucho, Perú. Así que Sofi, no sé si estás con nosotros para que puedas arrancar tu mística. E inmediatamente después ya vamos con la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Sofía Vega, realmente muy agradecida por este espacio. Muchas gracias, Georgina. Fue una excelente presentación. Bueno, voy a dar pase a una pequeña presentación que espero les guste. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Sofi, la vemos. Ya. Hay una historia del saqueo de la naturaleza, de la explotación de las personas, de la dominación a las mujeres, del maltrato a los niños y niñas y del desprecio a los ancianos y ancianas. Pero hay también una historia de cuidado, protección y amor a la vida, de conocimientos y de construcción de alternativas. Los pueblos han mantenido formas de resistencia contra las diferentes formas de opresión y han inventado alternativas para enfrentar el ataque contra los territorios, contra la naturaleza, contra las familias y los cuerpos. En esa larga historia de los pueblos se han desarrollado herramientas de trabajo en alianzas para recoger las aspiraciones
y entender las necesidades de las comunidades en diálogo con lo que ocurre en el lugar. Las mejores herramientas han rebrotado, se han recreado y se han intercambiado desde los haceres, saberes y sentires más profundos de las mismas comunidades. En conmemoración a todos los años de lucha de las comunidades campesinas de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi, por compartir. Nuestra compañera Sofi también es parte de Azul Agroecológica y otros espacios también importantes, LODA, también me parece que Rúa Perú y otros espacios más, así que muchísimas gracias. Ella está compartiéndonos desde Ayacucho, Perú. Y bueno, ya estamos viendo varias preguntas, vamos a dar lectura a las mismas, también estamos viendo algunas preguntas por nuestro canal de Facebook. Así que, Kat, ¿me ayudas por favor con la primera pregunta? Sí, la primera pregunta sería la pregunta de David Alzati, que pregunta, ¿qué relación tiene el sistema agroalimentario industrial con la evolución del capitalismo? Muchas gracias, Kat. Muchas gracias, David. Vamos a sumar una pregunta más. A ver, después están preguntándonos el compañero de Bolivia, Rosicela Pinedo, cómo se vieron ambos sistemas, tanto el agroindustrial y agroecológico, en tiempos de pandemia, dado los beneficios del sistema agroalimentario. Georgina, no sé si con estas dos primeras preguntas vamos a arrancar. No te escuchamos, Georgina. Ahí está. Georgina me avisa que acaba de perder la señal, pero seguramente en breve va a lograr entrar de nuevo. Bueno, muchas gracias, Kat, por el aviso. Sí, Georgina ya nos había manifestado que había tenido algunas dificultades con el tema de señal, que bueno, en estos contextos y en estos tiempos siempre pasa, y ahí la tenemos de vuelta. Georgina, no sé si llegaste a escuchar las dos preguntas, pero por las dudas te las volvemos a plantear. Por favor. Sí, claro. Eduardo Morales nos pregunta si es posible realizar la agroecología en un predio de gran escala. David Alzate, ¿qué relación tiene el sistema agroalimentario industrial con la evolución del capitalismo? Y después Rosicela Pinedo, una pregunta similar, ¿cómo se vieron ambos sistemas, tanto el agroindustrial y el agroecológico, en tiempos de pandemia? Uh-huh. Gracias. No escuché la primera pregunta. ¿Podría repetirme, por favor? Mil disculpas. Claro que sí. ¿Es posible realizar... justamente me la borraron por ahí. Kat, si me ayudas un ratito, control Z, por favor. Sí, disculpa, sí es posible realizar la agroecología en un predio de gran escala. Sí, bien. Bien, muchas gracias. Voy a ir con la segunda pregunta y voy a seguir, luego tomar las siguientes. Bueno, el capitalismo y este paradigma del capitalismo en el que priman los valores económico-monetarios y que se asumen como regidores de la organización de las otras dimensiones de la vida, tiene diferentes expresiones. Y una de esas expresiones evidentemente es la agricultura agroindustrial, porque a partir de ese paradigma capitalista es que se asume la agroecología como una máquina para generar un movimiento económico monetario. Y esa máquina está movilizada por servicios y bienes comercializables. Y ahí viene, por ejemplo, toda esta gran invasión de agroquímicos, de semillas comerciales, de maquinaria, pero también de información. Ahora lo que mencionaba, por ejemplo, la agricultura digital. Entonces, se da un proceso de renovación constante o aparente renovación constante de tecnologías, que en realidad son tecnociencias, como decía, ¿no? Aplicación del conocimiento científico o desarrollado específicamente para desarrollar este tipo de tecnologías, porque esas tecnologías son los que dan la movilidad económico-monetaria a la agricultura. Entonces, desde esa perspectiva,
Definitivamente el desarrollo del capitalismo está relacionado con la agricultura industrial y otros procesos productivos. Pero respondiendo a la pregunta, pues sí tienen una relación intrínseca por los motivos que acabo de mencionar. Ahora, ¿la producción agroecológica es posible en grandes escalas? Claro que sí. De hecho, existen experiencias muy interesantes experiencias de 60 hectáreas, 400 hectáreas, 600 hectáreas, a nivel de cuenca también realizadas por diferentes comunidades. Y eso es posible aplicando los principios agroecológicos, porque eso es algo muy importante de la agroecología, que no se restringe a las escalas. La eficiencia agroecológica va más allá del tema de las escalas, pero algo muy importante, como decía, es que rompe el mito de que se necesita más, incluyendo más territorio, más tierra para producir más. Y a partir de allí es que la agroecología tiene una función social muy importante, que es proveer de estos procesos productivos que se adecúen a quienes tienen menos. Y por ello también, y eso es uno de los elementos muy fuertes de toda la postura social y política de la agroecología. Pero la agroecología también se puede producir en gran escala. Entonces, eso también rompe el mito de que la agroecología es solo para la subsistencia, solo para el autoconsumo. No, hemos visto que en pequeña escala la agroecología puede producir de forma muy abundante para suplir a los mercados y las demandas. Y si se amplía la agroecología en predios grandes y en territorios para que se maneje a nivel de ecosistemas, por ejemplo, también es posible. Y existen muchas experiencias en Argentina, en Colombia, por ejemplo, existen en México, existen experiencias muy interesantes que el hecho de ser de gran escala no le quitan la dimensión ecológica y social que tiene. Porque al menos en estas experiencias, y por eso son agroecológicas, tienen también, aplican los principios sociales de la agroecología de manera muy consistente. Entonces, creo que vale la pena también revisar esos casos. ¿Cuál ha sido la de los sistemas alimentarios agroindustriales y agroecológicos en la pandemia? Pues bueno, la pandemia lo que ha hecho es, como ya varios de mis colegas han mencionado en otros eventos, lo que ha hecho es visualizar precisamente esas debilidades que tiene el sistema agroindustrial. El hecho de que el sistema agroindustrial tiene esta integración vertical, trabaja en especie de silos especializados y depende mucho de este comercio a larga distancia, porque ese comercio también es un generador de este movimiento económico monetario que les mencionaba. En la pandemia, cuando se han cortado todas esas posibilidades, pues se ha podido evidenciar que este sistema es muy frágil por las dependencias que genera. Y eso se ha visto en productores que no les llegaban las semillas, no les llegaban agroquímicos, en algunos casos no había posibilidad de abastecerse de combustible fósil. El transporte se cortó por varios meses, mucho tiempo. Entonces, este tema nos ha demostrado que no tiene la capacidad de resiliencia ni de poder proveer alimentos en situaciones emergencias. En cambio, los sistemas alimentarios, los sistemas agroecológicos han continuado y de hecho, en muchos casos se han potenciado, se han readaptado rápidamente a los contextos que se han generado. Quienes nos han alimentado durante la pandemia y lo siguen haciendo son precisamente esta agricultura campesina, la agricultura mucha de base agrícola y también la agricultura agroecológica y todas ellas biodiversas. Entonces, ahí es un momento muy importante para la evaluación. En eventos de emergencias sanitarias como el COVID, ¿cuál es el sistema alimentario que ha mostrado resiliencia y por qué? Ese es un elemento de análisis para tener las pautas claras sobre qué agricultura y sistema alimentario es importante fortalecer. Y otros escenarios como, por ejemplo, de desastres naturales. En eventos de desastres naturales, ¿cuáles son los sistemas alimentarios que resisten más y que tienen la capacidad de seguir proveyendo alimentos a la población? Pues son estos de pequeña escala, biodiversos, y esos son momentos en los que si un rato tenemos duda sobre cuál es el sistema alimentario que nos va a sostener, pues miremos esos eventos extremos y creo que ahí vamos a tener respuestas importantes.
Perfecto, Georgina, muchísimas gracias. Por ahí estamos viendo también que tienes algunas dificultades todavía con la señal, así que si gustas en el momento de las respuestas puedes apagar brevemente tu cámara para Bien, facilitar ello. Ahora, hay muchísimas preguntas, compañeros, compañeras, compañeros, lo cual nos alegra y también nos motiva a seguir planteando estas propuestas y a ver si también les podemos dar respuesta a la mayoría. Por ejemplo, Jonathan nos acerca a la siguiente pregunta. Georgina, ¿a qué te refieres cuando haces alusión a una verdadera agroecología? ¿Existe una falsa agroecología? Después, José Santis, ¿cuáles son los retos y las limitantes para pequeños productores de zonas rurales marginadas que transitan al sistema agroecológico? Catherine nos pregunta cómo evitamos el alcance de la agroindustria en territorios campesinos. Y después, ahora también les voy a pedir, compas, si es que pueden levantar quienes están en la sesión de Zoom, quienes quieran intervenir después de estas tres preguntas oralmente, más que bienvenidos, bienvenidas, pueden levantar la manito, tienen ahí la opción. ¿Sí? Adelante, Georgina, te escuchamos. muchas gracias. Voy a comenzar con las dos primeras porque la tercera, disculpas que no escuché, tengo problemas como creo que se ha notado. Bueno, muchas gracias por esta pregunta sobre la verdadera agroecología y la falsa agroecología. Es algo muy importante. En realidad, ¿qué es la agroecología? La agroecología son estos sistemas de producción, de fortalecimiento social y de establecimiento de sistemas alimentarios que se basan en principios que lo que generan lo que genera es autonomía. Y para ello hay diferentes caminos. La biodiversidad es uno de ellos, como mencioné, y personalmente, por las experiencias que conozco, pienso que es una palanca muy poderosa para poder gestar todos estos cambios a nivel ecológico, productivo, organizativo y político. La agroecología ha pasado en su historia, bueno, la agroecología tiene una historia muy prolongada. Comienza con las y los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo. Eso es importante reconocer. Pero la agroecología como ciencia y también como esta propuesta clara para transformar los sistemas alimentarios es reciente, sí es joven. Tiene, bueno, lo que yo sé, mis profesores comenzaron a hablar de esto en los 80, en comparación a una agroindustria un poco más añeja, por decirlo de una forma, y ha seguido su proceso básicamente gracias al apoyo de quienes han creído y creen en la agroecología, desde los pueblos indígenas, campesinos, campesinas, los profesionales, las ONGs y otros actores que sí han apostado por la agroecología, y no ha sido un camino fácil. Ha pasado por todo un proceso de intentar negarla, desprestigiarla, ridiculizarla, pero la agroecología es tan poderosa y ahora en estos tiempos de crisis está demostrando todo su potencial, que además la gente que está cada vez con más información se da cuenta que una agricultura de monocultivo genera mucha enfermedad y mucho desequilibrio, pues ahora se ha volcado y poco a poco se volca más hacia la alimentación saludable, y la agroecología es una de sus principales fuentes. Al haber surgido ese interés que se traduce en mercados y tomando en cuenta la lógica, ¿no?, de donde viene el monocultivo y la producción agroindustrial, pues lo que hace es intentar cooptar la agroecología, es decir, quitarle contenido el contenido social, el contenido político de la agroecología, incluso el contenido tecnológico y ecológico, y producir, por ejemplo, monocultivos orgánicos donde solo hay sustitución de insumos, y llamar a eso agroecología. Eso no es agroecología, y aprovechan de la imagen y de toda la propuesta agroecológica para disfrazarse y con ello generar oportunidades comerciales. Entonces, ahora se habla, por ejemplo, y a eso se denomina como agroecología chatarra, que no es agroecología, y es importante identificarla porque hace un daño muy profundo a todos estos procesos, y parte de esa crítica también es esto de los mercados elitizados de la alimentación saludable. La agroecología no tiene como objetivo ni motivación generar precios premium. Lo que aspira es que la gente conozca los beneficios
sociales ecológicos de producir de forma agroecológica, y solo con la preferencia hacia este tipo de producto ya es un gran apoyo a las y los productores. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. La agroecología, ¿no? Una vez más, se basa en principios, es biodiversa, tiene toda una propuesta política, y estos son algunos de los elementos que nos puede dar a diferenciar de falsas propuestas agroecológicas. Con relación a los retos y los limitantes que los pequeños campesinos, campesinas tienen, pues la verdad es que son varios. Primero, la falta de apoyo oficial. Lamentablemente las políticas y los gobiernos apoyan más a sistemas contaminantes agroindustriales a través de subsidios y otras formas de apoyo, mientras que a la agricultura saludable recibe, si es que recibe apoyo, es mínimo, en la mayoría de los casos es muy poco, y además le exige cumplir una serie de normativas revirtiendo lo que se llama la carga de la prueba, ¿no? En lugar de recibir incentivos, pues recibe más cargas para demostrar que es saludable, y esa es una profunda contradicción. Eso a nivel institucional. A nivel más social, estructural, está el tema de la tierra y de la tenencia de la tierra, que es un problema muy importante que está relacionado con procesos de concentración de la tierra, deterioro de la tierra y otros elementos que son una limitación, porque además el rehabilitar un suelo deteriorado toma tiempo y requiere apoyo y mucha paciencia. Y las necesidades de las y los pequeños productores son de ahora. Y entonces es por eso que en los procesos de transición es ahí donde se deberían tener diferentes programas públicos para precisamente poder apoyar a esta agricultura de pequeña escala para hacer la transición, porque los servicios sociales que provee una alimentación sana, pues es abundante. Y existen otros problemas que son parte de la realidad de la agricultura de pequeña escala, y uno de ellos es el acceso a agua, y que se agrava especialmente en estas épocas de cambio climático y otros. Sin embargo, existen muchas experiencias de pequeña escala como la que compartí, en la que un proceso paulatino de conversión agroecológica, rehabilitando de forma escalonada y por etapas, primero el suelo, con biodiversidad sobre el suelo y dentro del suelo, pues ayudan a realizar estos procesos. Y también se ve que mientras más diversidad haya, y también incluyendo el componente arbóreo a través de frutales, por ejemplo, y el componente animal, incluyendo animales de porte pequeño como aves, y cabras, ovejas y demás, también es posible acelerar estos procesos de transición. Lo que quisiera decir, ¿no?, para terminar este punto, es que sí es posible, hay muchos retos, pero la agroecología ha demostrado que puede lidiar con esos retos, y en lugares con falta de agua, suelos totalmente degradados o un contexto institucional totalmente adverso, se ha logrado y se sigue logrando implementar experiencias agroecológicas de diferentes escalas, en especial de escala pequeña. Y por ejemplo, la agricultura urbana y periurbana es una gran ilustración, donde es posible producir incluso con algún nivel de excedentes en espacios tan pequeños como 5 metros cuadrados, 4 metros cuadrados. Así es que las posibilidades están dadas. La tercera pregunta no escuché, perdón. Está bien, Georgina, muchas gracias. Creo que también se ha podido completar con la respuesta que nos has compartido, esas preguntas. Hay muchísimas preguntas, compas, la verdad, pero vamos a dar ahora el pase a voz abierta, a micro abierto, ¿sí? Que en este caso también sería la última pregunta para después pasar a las sesiones en grupos y en equipos, ¿sí? Vamos con Ana de Morelia, que había levantado la manito. Adelante, Ana. Y tratemos de ser breves por el tiempo también. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todas, a todos y a todas. Deseo que su corazón se encuentre bien hoy. Y bueno, seguramente se va a profundizar al respecto, pero referente a la intervención que hacía Georgina, en los aportes, o en lo que ha evidenciado, más bien dicho, este contexto de pandemia en los sistemas agroalimentarios,
o quienes han resistido más, si el agroindustrial o el agroecológico, hay algo que yo quisiera hacer mención, que es, y que bueno, yo le prefiero el término de sindemia en lugar de pandemia, y que me atrevería a decir que esto aplica no nada más para México, sino también para América Latina, que es, pues esta sindemia, ¿no?, vino a poner en evidencia, ¿no?, la necesidad urgente que tenemos de alimentos limpios, ¿no? Y que bueno, también pone en relevancia el trabajo que hacen los y las campesinas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el problema de obesidad, ¿no? Y por el otro lado tenemos, que bueno, le hemos llamado también malnutrición, ¿sí? Porque tenemos un exceso de peso, pero bueno, con una calidad de salud terrible. Y por el otro lado, pues tenemos la desnutrición que ya venimos arrastrando por muchos años, ¿no? Entonces, ahora este momento es sindemia y bueno, claro que se le adjuntan otras cuestiones como la violencia que estamos viviendo en todos los sentidos, el acaparamiento de tierras y muchas otras cosas. Entonces, creo que tenemos que mirar desde un panorama más amplio la situación que vivimos actualmente, ¿no? Y cómo pues nos cuestiona, nos enfrenta a pensar en otras formas posibles y otras necesidades de alimentos. Ya no nada más es el que, bueno, tengas acceso a alimentos, sino que tengas acceso a alimentos limpios, que en estos momentos, ¿no?, nos ayudarían bastante para reforzar, por ejemplo, el sistema inmunológico, para hacer frente pues a las enfermedades y demás. Pero bueno, nada más quisiera comentar eso, que seguramente se va a profundizar, pero que a mí como nutricionista y como agroecóloga, pues sí me llaman mucho la atención y que ahora precisamente estoy haciendo un trabajo al respecto. Entonces, Georgina, un placer escucharte y bueno, agradecer a todo el equipo de Alza para que esto sea posible. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y comparto plenamente lo que mencionas. Y sí, va a haber una sesión sobre nutrición y agroecología. Y qué alegría que seas nutricionista y agroecóloga. Ahora necesitamos economistas y agroecólogos, necesitamos abogados y abogadas agroecólogas, porque la agroecología necesita ser potenciada desde estas otras dimensiones. Y la relación salud-agroecología es directa y es inminente. Salud de la persona a nivel de alimentación, salud del predio, salud del ecosistema, salud planetaria. Y eso me lleva a una de las preguntas que leí en el chat, que dice, ¿cómo la agroecología puede ayudar a la reforestación? Muchas gracias por esa pregunta. Los sistemas sensoriales agroecológicos son de la forma más efectiva a nivel productivo, a nivel climático, para poder, se la describe como la agricultura para enfriar nuestro planeta y para devolverle de cierta forma la resiliencia socioecológica. El componente arbóreo es fundamental y el incluir ya sea un componente arbóreo o arbustivo como frutales, palmeras, maderables, etcétera, o árboles leguminosos si se va a tener ganado, es fundamental y potencia la resiliencia del sistema agroecológico. Y es posible, se tienen casos, particularmente en Colombia, les invito a visitar la página web de la Fundación CIPAV, CIPAV, donde están colegas con tanta experiencia como Murgueitio y también Zoraida Calle, que tienen una experiencia fabulosa para toda la región y para todo el mundo. Y ellos, con la experiencia que han ido acumulando, los sistemas que han ido apoyando, es una evidencia contundente de que a través de los sistemas agroecológicos es posible rehabilitar el suelo. Y ahí tenemos una respuesta a todos los procesos de desertificación, por ejemplo, y degradación de suelos. Es posible reforestar, y reforestar produciendo, rompiendo esa dicotomía de que o produces o producimos y nos alimentamos o conservamos y morimos de hambre.
No es así. Ese es un mito totalmente tergiversado, muy dañino. La agroecología demuestra que eso, que producir y regenerar y mantener salud es posible. También con la agroecología es posible restaurar los sistemas hídricos y con ello mejorar la seguridad en acceso al agua. Y eso también contribuye en todos los procesos de cambio climático. Y en general la agroecología es la estrategia para la adaptación al cambio climático, que es un desafío mucho mayor, de dimensiones mucho más grandes que incluso la pandemia misma. Así es que les invito a revisar todas estas experiencias. La agroecología es un pluriverso de investigación y conocimiento que puede dar opción a investigaciones creativas en todas las ramas y sobre todo para la investigación, acción participativa, incluyendo los saberes y el legítimo derecho y sabiduría que tienen los pueblos indígenas, las y los campesinos. Así es que ojalá el curso y lo que viene después en todos los espacios agroecológicos que estamos potenciando, pues sean esa fuente de inspiración y de seguir apoyando a los cambios transformativos. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeres, por haber estado compartiendo tantas preguntas e inquietudes sobre el tema. Lamentablemente, por temas de tiempo y porque en breve vamos a pasar a los trabajos en equipo, no vamos a poder realizar más preguntas, pero animamos a Georgina. Disculpa, Pepe. Sí. Es que pienso que este tema es un poquito delicado porque pues es base discutirlo. Me gustaría sinceramente que se le pudiera dar unos minutitos más a la cuestión del entendimiento del enfoque agroecológico en pro del nuevo paradigma y cómo lo entendemos, porque hay algunas cositas que debemos de tocar respecto, por un lado, la romantización del campo y por otro lado, la supraindustrialización. Entonces, Ernesto, ni uno ni justamente otro, considero. la Por ahí. próxima semana vamos a ver ese tema junto con Elda Morales. Vamos a estar ampliando más sobre esas temáticas. Todas las sesiones justamente están pensadas para poder complementar estas temáticas que justo bien mencionas. De todas maneras, es parte, ¿no? de toda la complementariedad del programa, del curso. Así que muchas gracias por la apreciación, por el comentario. De todas maneras, para también respetar el tiempo y los tiempos de las distintas regiones que están acá presentes, le vamos a dar ahora el pase a Yorina para que pueda compartirnos unas palabras por ahí finales, comentarios, y después pasaríamos ya formalmente a los trabajos en equipo, donde también vamos a poder dialogar sobre nuestras inquietudes y van a tener disposición para, si quieren quedarse incluso más tiempo y todo, les vamos a dejar las sesiones abiertas para ello. Georgina. Sí, muchas gracias. Brevemente, de lo que entendí de la última intervención, estoy de acuerdo en que las idealizaciones son peligrosas y el extremo, que es la subestimación, también son peligrosas. Y aquí es importante, y tomo el ejemplo mencionado, la agricultura campesina. La agricultura campesina tiene muchos desafíos, en sí misma también tiene contradicciones por las dinámicas sociales que se da. Vemos mucho machismo en la agricultura campesina, por ejemplo, ¿no? Y ese es un problema. Y que tenemos que reconocer, esas limitaciones las tenemos que reconocer para poder solucionarlas. Pero también hay que reconocer que se da una ultra subestimación de la agricultura campesina, describiéndola como el retroceso, ineficiente, etcétera, etcétera. La agricultura campesina y la agroecología, cuando se aplica en esta agricultura campesina, tiene mucho potencial y una de sus características de resiliencia es ser históricos totalmente antagónicos. Entonces, la propuesta es poder potenciar la agricultura campesina y todas esas fortalezas que tiene, porque sobre la agricultura campesina y la agricultura de base indígena, la agroecología es mucho más sencilla, la agroecología como la entendemos ahora, ¿no? Entonces, es importante ese análisis crítico. Muchas gracias por traerlo a la mesa. Y también yo les motivo a que podamos ver todos estos sistemas desde una visión mucho más amplia, evitando sí los idealismos, pero también evitando las ultra subestimaciones porque no nos lleva a nada. Y con el tema de
ultraprocesados, ahí sí quisiera decir, y las colegas nutricionistas que seguramente también tienen mucho acceso, la información abundante que hay sobre los efectos terriblemente nocivos de cuestiones de cambios actitudinales y, por ejemplo, generación de problemas de hiperactividad en niños hasta enfermedades crónicas. Entonces, los alimentos ultraprocesados es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, y eso no hace la agroecología. La agroecología lo que hace es fomentar dietas saludables, frescas, productos artesanales, porque además ayuda a generar empleo. En un momento en el que la escasez de empleo y la oportunidad de empleo, especialmente para las juventudes, es un problema, una agricultura que genera empleo también es algo que tenemos que tomar en cuenta y poner en estos balances que realizamos. Perfecto, Georgina. Entonces, eso por mi parte, reiteramos nuestra alegría por poder compartir los espacios con las juventudes. Muchas gracias, Georgina. Por ahí creo que al final tuvimos algunas dificultades técnicas. No sé, Catherine, si estás por ahí para darnos una manito. Igualmente, muchas gracias a quienes nos han estado viendo desde Facebook y también desde el canal de YouTube.